Quien tiene ojos para ver y oídos para oír, se convence de que ningún mortal puede guardar un secreto para siempre. Para todo. Esa persona que crees que solo te ve como amigo puede estar desesperadamente enamorada de ti en este exacto momento, y estás perdiendo todas las señales. Freud descubrió algo perturbador. Es literalmente imposible ocultar la pasión. Nuestro inconsciente nos traiciona de formas brutales, y quien sabe leer estas señales tiene un poder casi sobrenatural sobre las relaciones. Mira qué absurdo. En este momento, mientras ves este video, tu cerebro está procesando si tú mismo no estás enviando estas señales a alguien sin darte cuenta. ¿Se aceleró tu corazón ahora? Entonces ya sabes la respuesta. Pero aquí está lo que te va a dejar obsesionado. Existe una señal específica que Freud llamó la confesión involuntaria del alma. Cuando alguien hace esto, es como si gritara «te amo» directamente desde el inconsciente. Y el 99% de las personas no tienen la menor idea de lo que están revelando. En los próximos 15 minutos voy a exponer las 6 señales freudianas que son como rayos X de la pasión humana. Al final, tendrás un superpoder. Serás capaz de leer mentes enamoradas como un libro abierto. Pero, atención, este conocimiento es peligroso. Una vez que sepas esto, no podrás desverlo. Toda interacción social se transformará en un laboratorio psicológico. ¿Estás preparado para esta revelación? Porque no hay vuelta atrás. Hola, soy Gabriel, y este es El Inconsciente Revelado, donde desvelamos los misterios de la mente humana a través de los grandes maestros del psicoanálisis. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, revolucionó nuestra comprensión sobre el amor cuando dijo: el inconsciente no conoce mentiras. Para él, por más que intentemos ocultar nuestros sentimientos, nuestra mente inconsciente siempre encuentra formas de revelarlos. En más de 40 años de estudios sobre el comportamiento humano, Freud descubrió que la pasión es una de las fuerzas más poderosas del inconsciente y también la más difícil de ocultar. Observó patrones específicos que se repiten en todas las personas enamoradas, independientemente de cultura, edad o personalidad. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en las 6 señales freudianas que nunca mienten. Pero atención, este conocimiento es poderoso y debe usarse con responsabilidad. Freud descubrió que cuando estamos enamorados, nuestro inconsciente sabotea nuestro intento de parecer indiferentes. A esto lo llamó actos fallidos. Primera señal: los lapsus verbales. La persona enamorada comete errores específicos. Te llama por tu nombre en conversaciones sobre otras personas, mezcla tu nombre con el suyo o habla de ti en momentos inadecuados. Freud decía: no existen errores, solo deseos inconscientes manifestándose. Imaginen, están en grupo hablando de películas y de repente ella dice: a Juan le encantaría esta película, siendo que tú ni estabas en el tema. El inconsciente de ella te insertó en la conversación porque dominas sus pensamientos. Segunda señal: los olvidos estratégicos. Paradójicamente, quien está enamorado olvida cosas importantes cuando estás cerca. Olvidan lo que iban a decir, pierden el hilo de la conversación, se confunden. Freud explicaba: el inconsciente enamorado se enfoca tanto en el objeto del amor que sabotea otras funciones cognitivas. Presten atención. Si alguien normalmente articulado se vuelve torpe en tu presencia, el inconsciente está gritando pasión. Ahora vamos a las señales más sutiles, que solo quien entiende a Freud puede captar. Tercera señal: la proyección romántica. Freud descubrió que proyectamos nuestros deseos en otros. Una persona enamorada constantemente va a preguntar sobre tu vida amorosa, dar consejos románticos no solicitados o hacer comentarios sobre relaciones cuando están juntos. ¿Por qué? Porque el inconsciente enamorado necesita investigar sus posibilidades, pero no puede hacerlo directamente. Entonces proyecta el tema del amor en las conversaciones, esperando captar señales de reciprocidad. Cuarta señal: la compulsión a la repetición. Esto es genial. Freud notó que repetimos compulsivamente aquello que nuestro inconsciente considera importante. La persona enamorada va a repetir tu nombre más de lo normal, contar la misma historia sobre ustedes múltiples veces, mencionar coincidencias entre
entre ustedes obsesivamente, repetir elogios específicos sobre ti. El inconsciente usa la repetición para fijar aquello que considera valioso. Es como si la mente enamorada necesitara constantemente confirmar que existes y que la conexión es real. Freud decía que el cuerpo no miente cuando la mente trata de ocultar. Y en el amor, esto es devastadoramente verdadero. Quinta señal, las manifestaciones somáticas. El inconsciente enamorado literalmente altera el cuerpo de la persona. Dilatación de las pupilas cuando te ve, esta es una respuesta neurológica automática. Cambios en el tono de voz, más suave, más bajo, más íntimo, movimientos involuntarios de acercamiento físico, nerviosismo específico que solo ocurre contigo. Freud estudió la conversión histérica, cómo las emociones reprimidas se manifiestan físicamente. En la pasión ocurre lo opuesto. La emoción es tan intensa que el cuerpo no puede ocultarla. El descubrimiento más sorprendente. Freud se dio cuenta de que las personas enamoradas inconscientemente imitan microgestos y expresiones de la persona amada. Es como si el inconsciente tratara de crear una fusión simbólica. Si alguien comienza a hablar como tú, gesticular como tú o adoptar tus expresiones, el inconsciente está diciendo, quiero ser como tú porque te amo. Y ahora llegamos a la señal más poderosa que Freud descubrió, lo que él llamó transferencia amorosa. Sexta señal, la transferencia completa. La persona enamorada inconscientemente te transforma en la figura más importante de su vida. Ella te consulta sobre decisiones que no tienen nada que ver contigo. Busca tu aprobación para cosas personales. Te cuenta secretos que no le cuenta a nadie. Considera tu opinión por encima de la de personas más cercanas. Freud explicó que en la pasión verdadera, el inconsciente transfiere a la persona amada el papel de objeto total. Te conviertes simultáneamente en padre, madre, amigo, confidente y amor. Por eso la opinión de quien amamos importa tanto. Si alguien te trata como si tu opinión fuera la más importante del mundo, aun siendo ustedes solo amigos, el inconsciente de esa persona ya te puso en el lugar supremo de su vida emocional. Esta es la señal que nunca miente. Nunca. Entonces ahí están, las 6 señales freudianas infalibles. Actos fallidos, proyecciones, repeticiones compulsivas, manifestaciones corporales, transferencia. El inconsciente siempre revela la verdad. Recuerden lo que decía Freud. Quien tiene ojos para ver y oídos para oír, se convence de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. El amor es el secreto que más grita. Ahora cuéntenme en los comentarios, ¿ya identificaron estas señales en alguien? O peor, ¿se reconocieron haciendo esto con alguien? Compartan sus historias, pero sin mencionar nombres. Si este contenido abrió su mente a los misterios del inconsciente, dejen su like y suscríbanse al canal para más revelaciones freudianas que van a transformar su visión sobre las relaciones. Y activen la campanita, porque la próxima semana vamos a desvelar los 5 miedos inconscientes que sabotean el amor, también según Freud. Hasta entonces recuerden, el inconsciente revelado es el poder conquistado. ¡Chao!